Bueno, buenos días, compañeros y compañeros. Con el permiso de la mesa, continúo con la lectura de la iniciativa. Los comisionados en sesión correspondiente pública del Pleno del Instituto mediante el sistema de voto secreto elegirán a la presidencia del Consejo General, quien rendirá la protesta de ley ante el Pleno. Dicha presidencia durará un periodo de 3 años, de acuerdo a lo establecido por el último párrafo del artículo 97 de la Constitución local. Artículo 32 bis. Corresponde a las y los comisionados: 1. Asistir a las sesiones del Consejo General con voz y voto. 2. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine. 3. Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito de competencia del Instituto, y presentar al Pleno un informe de su participación conforme lo establezca su reglamento interno. 4. Solicitar a la presidencia la celebración de sesiones extraordinarias. 5. Proponer la celebración de convenios de colaboración con autoridades o particulares. 6. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que le sea asignado. 7. Proporcionar al Pleno la información que le sea solicitada en el ámbito de su competencia. 8. De forma directa o por medio del secretario técnico del Pleno, solicitar información a la unidad que corresponda sobre el estado que guarde el trámite de cualquier asunto. Todos los comisionados tendrán pleno acceso a las constancias que obren en los expedientes. 9. Presentar a la presidencia la solicitud de recursos indispensables para ejercer sus funciones, para que sean consideradas en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto. 10. Coadyuvar con la presidencia en la integración del programa anual y los informes del Instituto. 11. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto de la competencia del Instituto. 12. Excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolver un asunto de su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Y 13. Las demás que les confieran esta ley, el reglamento interno del Instituto y el Pleno. Artículo 32 ter. La presidencia tendrá en el ámbito de su competencia las siguientes facultades. 1. Dirigir y presidir las sesiones del Consejo General. 2. Emitir las convocatorias de sesiones en los términos previstos en este reglamento. 3. Administrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Instituto con la aprobación del Consejo General. 4. Recibir los recursos de revisión y turnarlos al comisionado ponente que corresponda para su desechamiento, prevención o admisión. 5. Dar cumplimiento a las determinaciones, acuerdos y resoluciones que hubiera aprobado el Consejo General. 6. Coordinar la elaboración y entrega del informe anual del Instituto al Congreso del Estado. 7. Rendir el informe anual de actividades del Instituto en los términos previstos en la Ley de Transparencia. 8. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal y actos de administración. 9. Suscribir los convenios y contratos que apruebe el Consejo General. 10. Enviar al titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Consejo General, el proyecto de presupuesto del Instituto para que se integre al decreto de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda. 11. En caso de empate en los asuntos sometidos a la consideración y aprobación del Consejo General, tendrá voto de calidad. 12. Expedir los nombramientos a los servidores públicos del Instituto. 13. Mandar a publicar los reglamentos, lineamientos y acuerdos que así lo requieran en el periódico oficial del Gobierno del Estado, así como aquellos acuerdos que se requiera publicar en los estrados y páginas de internet del Instituto. 14. Remitir a la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos la información generada por el área que contribuya a la integración del informe anual de actividades del Instituto. Y 15. Ejercer las atribuciones y obligaciones establecidas en la normatividad que sea aplicable. Artículo 32 cuater del Consejo General. 1. Aprobar el programa operativo anual y los programas de trabajo de las distintas áreas que lo integran. 2. Aprobar el informe anual que presentará la presidencia al Congreso del Estado. 3. Conceder licencias a los comisionados y demás personal siempre que no se perjudique el desempeño del Instituto. 4. Autorizar las visitas a los sujetos obligados para vigilar el cumplimiento de las leyes y aquellos casos en los que así se determine. 5. Aprobar los convenios que permitan el cumplimiento de los fines del Instituto. 6. Aprobar la normatividad interna del Instituto. 7. Aprobar el manual de organización de procedimientos y de instrucciones de trabajo. 8. Aprobar las resoluciones de los diferentes procedimientos que substancien ante el Instituto. 9. Resolver los recursos de inconformidad que presenten los miembros del Servicio Profesional de Carrera y los servidores públicos del Instituto en contra del dictamen de separación aprobado por este. 10. Emitir y aprobar los criterios que resulten de la interpretación, las leyes y las resoluciones emitidas en los procedimientos que se siguen ante el Instituto, cuya observación será obligatoria para los sujetos obligados. 11. Aprobar las sanciones para los servidores públicos del órgano garante que cumpla con las obligaciones que deriven de las leyes, resoluciones, determinaciones o acuerdos del Consejo General. 12. Exhortar a los sujetos obligados para que entreguen las respuestas a las solicitudes de información en lengua indígena o braille según corresponda en los casos que así lo ameriten y soliciten.
13. Resolver los asuntos que presente la presidencia o cualquier comisionado y que sea competencia del instituto. 14. Establecer las normas y procedimientos que rijan el servicio profesional de carrera. 15. Aprobar la selección de ingreso y promoción del nivel dentro del servicio, así como la permanencia del personal del instituto. 16. Aprobar la estructura orgánica y catálogo de supuestos del instituto. 17. Determinar la compatibilidad de empleos del servicio público. 18. Aprobar el procedimiento para contratación de servidores públicos. 19. Autorizar la erogación de recursos con el propósito de que los servidores públicos reciban capacitación externa. 20. Conocer sobre los procedimientos administrativos disciplinarios e imponer las sanciones correspondientes. 21. Aprobar el procedimiento para valorar los méritos del personal que labora en el instituto. 22. Aprobar los convenios que tengan como finalidad el cobro de multas que imponga el instituto con la autoridad fiscal que conforme a las leyes vigentes cuente con esa facultad. 23. Aprobar el destino de los ingresos que se obtengan con motivo del cobro de multas. 24. Aprobar la expedición de reconocimientos a los sujetos obligados. 25. Aprobar la entrega de incentivos y estímulos al personal del instituto que por su trabajo o desempeño lo amerite. 26. Aprobar la asistencia de los servidores públicos del instituto a cursos, talleres, diplomados, seminarios y eventos similares en materias que les permitan obtener los conocimientos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento del instituto. 27. Instruir a la presidencia e interponer acciones de inconstitucionalidad cuando así lo estime pertinente. 28. Dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento del instituto. Artículo 33. Los comisionados solo podrán ser removidos de su cargo por causa grave que calificar el Congreso del Estado en los términos del título cuarto de la Constitución Federal y serán sujetos de juicio político. Artículo 34. Los comisionados tendrán la misma calidad entre ellos, la que se traducirá en igualdad de derechos y no habrá diferencias fuera de las funciones de cada uno. Los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual que no debe ser superior a la que perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que no podrán otorgarse compensaciones o bonos con la finalidad de rebasar la percepción de los últimos citados, y será aprobada por el Consejo General y no podrá ser disminuida durante el periodo para el cual fueron designados. Corresponde al Consejo General del Instituto aprobar y emitir el tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos del Instituto, así como las modificaciones a este. Artículo 35 bis. Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con órganos directivos y ejecutivos, con unidades y el personal necesario e idóneo para el cumplimiento de sus atribuciones y fines. 1. El órgano directivo será el Consejo General. 2. Los órganos ejecutivos serán la Secretaría Técnica de Asuntos Jurídicos, las direcciones de Desarrollo Administrativo, Capacitación y Vinculación, Archivos, Verificación y Evaluación, el órgano interno de control. 3. El Instituto deberá contar con el presupuesto necesario para la contratación del personal auxiliar o técnico suficiente. La representación legal y administración del Instituto recaerá en la presidencia de este. La persona titular de la Secretaría Técnica de Asuntos Jurídicos contará con la fe pública respecto de los actos que sean competencia del Instituto. Artículo 36. El Instituto tendrá en el ámbito de su competencia las atribuciones siguientes. 1. Interpretar los ordenamientos que le resulten aplicables y que deriven de esta ley, la Constitución local, la Ley General y de la Constitución Federal. 2 a 7 quedan igual. 8. Certificar la competencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de los titulares de las unidades de transparencia, así como de las demás personas interesadas de conformidad con los programas y procedimientos que apruebe el Consejo General. 9 a 21 permanecen igual. 22. Gestionar la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las funciones y atribuciones de los sujetos obligados. Y 23. Las demás que les confiere esta ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables. Capítulo 1 bis del órgano interno de control. Artículo 38 bis. El Instituto contará con un órgano interno de control dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves. Para sancionar aquellas que sean de su competencia conforme a esta ley y las leyes aplicables, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos asignados, revisar la integración y la administración del patrimonio del Instituto, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos en materia de corrupción. Artículo 38 ter. La persona titular del órgano interno de control será designada por el Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, durará en su encargo 4 años, podrá ser reelecta por un periodo más y tendrá un nivel equivalente a una dirección administrativa. La persona electa rendirá protesta de ley ante el Congreso. La designación se hará conforme al procedimiento que determine el Congreso, conforme a su ley orgánica y reglamento interior y a lo establecido en la presente ley.
Artículo 38 cuater. Para la designación de la persona titular del órgano interno de control, la Comisión Legislativa competente emitirá una convocatoria pública que establezca la igualdad de oportunidades para acceder al cargo en base al mérito, atrayendo a las mejores candidaturas con un procedimiento transparente, objetivo y equitativo de acuerdo al procedimiento y al método que determine el Congreso conforme a su ley orgánica y reglamento interior y que contendrá al menos lo siguiente. 1. Los requisitos legales para ser titular del órgano interno de control. 2. Los documentos que comprueben los requisitos de elegibilidad. 3. Las fases o periodos con fechas específicas improrrogables del procedimiento de selección. 4. El método para seleccionar una terna que será sometida al Pleno del Congreso para la votación correspondiente. 5. El periodo de ejercicio del cargo. 6. La fecha de designación, que será al menos un día antes del inicio del periodo. Y 7. La facultad de la Comisión Legislativa de verificar en cualquier momento el procedimiento, la autenticidad de los dichos y de la documentación que presenten las y los aspirantes. La convocatoria deberá emitirse al menos 30 días antes de la fecha de designación y deberá dársele máxima publicidad. En la integración de la terna, una de las personas que la integren será de género distinto al de las otras dos. De no alcanzarse la votación necesaria para la designación, se integrará otra terna de entre las personas aspirantes y si no fuere factible integrar otra terna o tampoco se alcanzará la votación requerida, se emitirá una nueva convocatoria. Artículo 38 quinquies. Los requisitos que debe cumplir la persona titular del órgano interno de control son los siguientes. 1. Tener ciudadanía tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos. 2. No estar inhabilitada para el desempeño del ejercicio público. 3. Tener cuanto menos 30 años cumplidos al día de la elección. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado de delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 5. Haber residido en la entidad, durante los últimos 5 años de manera ininterrumpida. Contar con título y cédula profesional en cualquiera de las ciencias económico-administrativas con una antigüedad mínima de 5 años a la fecha de la designación. 7. Contar con conocimientos y experiencia en materia de fiscalización en procedimientos administrativos. 8. De no ser ni haber sido registrada legalmente a una candidatura de elección popular durante los 4 años previos al día de la designación. 9. No ser ministro de culto religioso. 10. No ser militar en servicio activo. 11. No ser titular de alguna dependencia del Poder Legislativo Federal o Local, de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o ejercer el cargo de fedatario público, a menos que se separe de sus funciones 4 años antes de su elección. Y 12. No ser ni haber sido dirigente en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido o agrupación política durante los 6 años previos a la elección. Artículo 38 sexies. El órgano interno de control contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo General a propuesta de su titular y deberá ser el necesario para cumplir con las atribuciones y funciones que le establezcan las leyes. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control, así como los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estrictas reservas sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones, así como de la demás información que establecen las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Artículo 38 septies. En su desempeño, el órgano interno de control se sujetará a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, exhaustividad, eficiencia y eficacia. Artículo 38 octies. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones. 1. Verificar que el ejercicio del gasto del instituto en sus diversas áreas se ejecute conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados, incluidos los objetivos y metas, las partidas y montos autorizados presupuestalmente. 2. Presentar al Consejo General los informes de las revisiones y auditorías que se realicen sobre la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del propio instituto. 3. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del instituto. 5. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones que realicen el cumplimiento de sus funciones. 5. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos. 6. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se hayan aplicado legal y eficientemente. 7. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 8. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el instituto la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a efecto de realizar las compulsas que correspondan.
9. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas del Instituto para solicitar la exhibición de los libros y documentos indispensables para la realización de sus investigaciones financieras, sujetándose a las formalidades respectivas. 10. Establecer los lineamientos, programas y acciones para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 11. Recibir quejas y denuncias. 12. Emitir los lineamientos internos para investigar, sustanciar, calificar y resolver los procedimientos administrativos de su competencia. 13. Sancionar las conductas que impliquen las responsabilidades administrativas que sean de su competencia conforme a las leyes aplicables. 14. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados. 15. Presentar denuncias conforme a las leyes aplicables. 16. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa. 17. Emitir el código de ética en términos de la legislación aplicable. 18. Intervenir en el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala en términos de la legislación aplicable. 19. Intervenir en los términos de la normatividad aplicable en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos del Instituto que corresponda. 20. Participar conforme a las disposiciones aplicables en los comités y subcomités de los órganos de los que el órgano interno de control forme parte e intervenir en los actos que se deriven de los mismos. 21. Formular el anteproyecto de presupuesto del órgano interno de control. 22. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal y o recursos. 23. Presentar al Consejo General los informes respecto a los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidad administrativa. 24. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias conforme a las leyes de la materia. 25. Presentar al Consejo General sus programas anuales de trabajo en el mes de enero. 26. Presentar al Consejo General del Instituto el informe previo anual de resultados de su gestión, incluida la evaluación sobre los programas y acciones específicas para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. 27. Participar solo con voz en las reuniones del Consejo General cuando por motivo del ejercicio de sus facultades se le requiera. 28. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Instituto en los términos que establezcan las leyes aplicables. Y 29. Las demás que le otorgue la ley y las leyes aplicables en la materia. Artículo 38 nonies. El titular del órgano interno de control podrá ser sancionado por las causas graves y no graves de responsabilidad administrativa establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A solicitud del Consejo General, el Congreso resolverá sobre la aplicación de las sanciones al titular del órgano interno de control, incluida entre estas la destitución por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar el derecho de audiencia del afectado, siguiendo el procedimiento establecido para el juicio político. La destitución requerirá el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la sesión. Artículo 38 decies. Los órganos y áreas y servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente la persona titular del órgano interno de control, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que ésta o las leyes aplicables le confieran. Artículo 39. Cada sujeto obligado contará con un comité de transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo del sujeto obligado. Será la autoridad máxima al interior del sujeto obligado en materia de derecho de acceso a la información. Los sujetos obligados integrarán sus respectivos comités de transparencia más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hayan asumido sus funciones, debiendo informar y registrarlos ante el Instituto, remitiendo copia certificada de los nombramientos de los integrantes propietarios y sus suplentes, y deberán notificar inmediatamente de los cambios o sustitución de estos y acompañar los nombramientos respectivos en copia certificada del incumplimiento a estas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones será motivo para la aplicación de las medidas de apremio. Párrafo sexto se deroga. Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al titular de sus unidades de transparencia, quienes deberán desempeñar permanentemente y específicamente las actividades inherentes a su cargo y las que le instruye el titular del sujeto obligado. Las funciones genéricas serán las siguientes, de la 1 a la 12 quedan igual. Artículo 47. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar de forma permanente a todos los servidores públicos en materia de transparencia y de derecho de acceso a la información a través de los medios que se considere pertinentes. Artículo 52 bis. Obligaciones en materia de gobierno abierto. Los sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal en materia de gobierno abierto deberán: 1. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. 2. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de la ciudadanía y grupos de interés. 3. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. Y 4. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño. Artículo 52 ter. En materia de parlamento abierto, compete al Congreso del Estado: 1. Permitir, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, la participación ciudadana en el proceso legislativo.
2. Publicar activamente la información en línea sobre las responsabilidades, tareas y funciones del Congreso. 3. Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en el Congreso. 4. Permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera comprensible a través de múltiples canales. 5. Publicar información legislativa con formatos abiertos. 6. Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permitan la interacción ciudadana con el Congreso. Y 7. Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginadas. Artículo 52.4. En materia de justicia abierta, compete a los órganos del Poder Judicial del Estado: 1. Propiciar el acceso público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales conforme a la legislación aplicable con interpretación en lenguaje de señas mexicanas. 2. Propiciar mecanismos de acceso público a las sesiones de los órganos colegiados administrativos, siempre que su propia naturaleza lo permita. 3. Procurar la utilización del lenguaje claro y sencillo en sus resoluciones, así como la traducción en lenguas maternas. 4. Implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permitan la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional. Y 5. Instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción permanente, la detección de áreas de oportunidad y el establecimiento de políticas de apertura institucional. En este caso, se emitirán los lineamientos que establezcan la forma y términos de implementación del trabajo conjunto con la sociedad. Artículo 77. El Instituto elaborará y planeará mecanismos de verificación y evaluación semestral a los sujetos obligados para vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Los mecanismos referidos en el párrafo anterior se sujetarán a las acciones de vigilancia bajo los criterios emitidos por el Instituto para tal efecto. Artículo 78. Se deroga. Artículo 119. De manera excepcional, cuando de forma justificada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En el supuesto de que no se actualicen las hipótesis señaladas en el párrafo anterior, se facilitará en copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. Tratándose de información pública que se encuentre dispersa en diferentes documentos para cumplir con el derecho de acceso a la información, bastará con que se permita al solicitante la consulta directa de estos, salvo que la normatividad obligue al sujeto obligado a elaborar un documento en el que se concentre la información solicitada. Artículo 121. El otorgamiento de la información pública procede respecto de aquella que se haya generado o se encuentre en posesión del sujeto obligado al momento de que le fue presentada la solicitud de información. Artículo 124. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días, contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 5 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Artículo 132. La obligación a que se refiere el párrafo anterior la tiene el servidor público, persona física, a quien legalmente corresponde el manejo de recursos públicos, otorgamiento de servicios o cumplimiento de sus competencias, facultades o funciones públicas. Artículo 136. El recurso de revisión deberá contener: fracciones 1 a 7 quedan igual, fracción 8 se deroga. Artículo 147. El recurso será desechado por improcedente cuando: fracciones de la 1 a la 7 quedan igual, fracción 8, exista un procedimiento específico previsto por la ley para la obtención del documento solicitado. Artículo 158. Las medidas de apremio serán impuestas y ejecutadas por el Instituto con el apoyo de la autoridad competente. Las multas que fije el Instituto serán efectivas ante la Secretaría de Finanzas del Estado. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del presente decreto. Artículo 3. Para dar cumplimiento al artículo 32 de la presente ley y en caso de que el actual Consejo General determine la continuación de la persona que ostenta la presidencia, el plazo de los 3 años se contará a partir de la fecha en la que fue designada la presidencia. Artículo 4.
El cumplimiento del artículo 124 de la presente ley será obligatorio hasta los 365 días después de la entrada en vigor de la presente ley. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicoténcala, a los 8 días del mes de diciembre del 2022. Atentamente, diputada Blanca Águila Lima, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Es cuanto, Presidenta.